Muy bien, para comenzar este video introduciremos el caso de factorización aplicando el método de factor como un polinomio a través de varios ejemplos. Factorice las siguientes expresiones algebraicas. Primera actividad: a más b por x menos a más b por y. Muy bien, para factorizar una expresión algebraica aplicando el factor como un polinomio debemos seguir el siguiente procedimiento. Paso número 1. Calcular el MCD entre todos los términos. Ahora bien, para calcular el máximo común divisor de la expresión, debemos tener en cuenta que uno de los elementos que componen los términos es un polinomio, por lo que a más b por x es un término y a más b por y es el otro término. Luego, el MCD de la expresión algebraica sería a más b. Y este pasaría a ser el factor como un polinomio. Ahora, el segundo factor se obtiene aplicando el siguiente procedimiento. Paso número 2. Dividir cada término entre el factor común, o sea, a más b por x dividido para el factor común a más b. Y esto sería igual a x. Y este elemento sería el primer término del segundo factor. Y se aplicaría el proceso para menos a más b que multiplica y dividido para a más b. Y esto va a ser igual a menos y. Y este sería el segundo término. Siguiente actividad: 1 menos x más 5c que multiplica a 1 menos x. Ahora, para determinar el MCD entre los términos de la expresión, recordar nuevamente que uno de los elementos que componen los términos es un polinomio, por lo que 1 menos x es un término y 5c que multiplica a 1 menos x es el otro término. Luego, el MCD sería 1 menos x. Y este sería el factor como un polinomio, que multiplica. Ahora, el segundo factor se obtiene de dividir 1 menos x para el factor común que también es 1 menos x. Y esto sería igual a 1. Y este elemento sería el primer término del segundo factor. Se aplica el proceso también para el segundo término, que sería 5c que multiplica a 1 menos x dividido para el factor común. Y esto es igual a 5c. Y este elemento sería el segundo término del segundo factor. Muy bien, espero que vayas entendiendo el tema. Veamos otras actividades. Tercera actividad: a que multiplica a x más 2 menos x más 2. El primer paso sería determinar el MCD. En este caso sería x más 2. Luego, este polinomio sería el factor común, que multiplica. A que multiplica a x más 2 dividido para x más 2 es igual a a. Y menos x más 2 dividido para x más 2 es igual a menos 1. Siguiente actividad: x al cuadrado que multiplica a p más q más y al cuadrado que multiplica a p más q.
El MCD de la expresión algebraica sería P más Q. Y este sería nuestro factor común, que multiplica x al cuadrado que multiplica a P más Q dividido para P más Q es igual a x al cuadrado. Y y al cuadrado que multiplica a P más Q dividido para P más Q es igual a y al cuadrado. Y esta sería la factorización. Última actividad. 2a que multiplica a m menos 2n menos b que multiplica a m menos 2n más 4c que multiplica a m menos 2n. Muy bien. El MCD entre los tres términos sería m menos 2n. Y este sería el factor común polinomio. Ahora bien, el segundo factor sería 2a que multiplica a m menos 2n dividido para el factor común es igual a 2a. Menos b que multiplica a m menos 2n dividido para el factor común es igual a menos b. Y 4c que multiplica a m menos 2n dividido para el factor común es igual a 4c. Y esta sería la factorización de la expresión algebraica. Muy bien, ya comprendemos mucho mejor el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre el caso de factorización aplicando el método de factor común polinomio. Espero que este video te haya ayudado y si te gustó, te invito a que te suscribas si no lo has hecho aún, a que actives las notificaciones para que conozcas los nuevos temas que estrenaremos, que lo compartas y que nos dejes tus comentarios. Hasta el próximo video.